Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en el cuarto coloquio virtual internacional Tendencias 2021 para políticas sustentables en el estado de Tabasco. Toma de decisiones en contexto de riesgo, organizado por el Laboratorio Virtual de Derecho y Desarrollo Sostenible. Quiero agradecer al maestro Óscar Rafael Hernández Meneses la invitación para participar en este cuarto coloquio virtual internacional. Muchísimas gracias, maestro, por la referencia. A ustedes, muchísimas gracias, bienvenidos, bienvenidas. Reciban un cordial y afectuoso saludo de un servidor, Orlando Cepeda Arias, desde Villahermosa, Tabasco, México. Quiero compartir con ustedes pantalla para poder trabajar con algunas diapositivas que hemos preparado. El tema que vamos a desarrollar lleva por nombre Eficacia de la educación digital en México en tiempos de pandemia. Este es un tema de actualidad y seguramente lo seguirá siendo a través de los días. Como todos sabemos, en diciembre de 2019, en la provincia de Wuhan, en la República de China, se descubrió un virus que causaba una neumonía de etiología desconocida. Ese virus fue nombrado más adelante SARS-CoV-2 coronavirus o COVID-19. Este virus descubierto representaba una baja letalidad y un porcentaje muy bajo de mortalidad, de morbilidad. Sin embargo, este virus desconocido causó y sigue causando muchos problemas, lo que originó que en marzo de 2020 el secretario general de la Organización Mundial de la Salud declarara pandemia universal o COVID-19. Este virus recién descubierto ocasionó problemas en la economía mundial, redujo la producción global, deslizó la moneda, hubo fuga de capitales, hubo poca demanda de servicios turísticos, demostró que la infraestructura hospitalaria mundial no estaba preparada para una eventualidad como esta. Y en México no escapó a ninguno de estos problemas que enfrentó la población de Asia y de Europa antes que nuestro país. Este fenómeno llamado COVID-19 también afectó en México todos estos renglones que hemos señalado, pero también afectó la educación y en particular a 35 millones de estudiantes y más de 2 millones de docentes. El gobierno mexicano, sorprendido por lo que estaba ocurriendo en el mundo, implementó medidas para garantizar el derecho a la educación de esos 35 millones de estudiantes de todos los niveles educativos. El gobierno mexicano implementó políticas públicas como la suspensión de clases, la modificación del calendario escolar, pero también implementó otros mecanismos para garantizar la cobertura educativa en el país. De ahí pues la importancia de este tema y su desarrollo para hablar de la eficacia de la educación digital en México. Nelson Mandela, expresidente de Sudáfrica y Premio Nobel de la Paz, decía que la educación es el arma más poderosa con la que se puede contar para cambiar el mundo, y efectivamente esto es así. Para el desarrollo de este tema, me surgen tres cuestionamientos que formulo precisamente para poder desarrollarlos con toda libertad. ¿Cuáles son esas preguntas? La educación digital que promueve el Estado mexicano garantiza la inclusión, la equidad y la calidad. La educación digital que plantea el Estado mexicano reduce la brecha de la desigualdad. Y número 3, esa educación digital que estamos vivenciando en este momento en el país
realmente promoverá oportunidades de aprendizaje? Son tres preguntas básicas. Entremos pues al análisis del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo 3º, entre muchas cosas, dispone que la rectoría de la educación está a cargo del Estado mexicano, pero también dispone que la educación, además de ser obligatoria, debe ser universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Aquí les pediría yo el favor que pudieran tomar la palabra gratuidad como una palabra que tengan presente, porque más adelante analizaremos la gratuidad de la educación en tiempos de pandemia. El artículo 3º constitucional también establece que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Aquí quiero pedirles nuevamente que tomemos el concepto de igualdad sustantiva, porque es un referente para el análisis posterior de nuestra plática. Este texto constitucional que se analiza dispone en uno de sus párrafos que los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto significa que el Estado mexicano adquiere la obligación de garantizar los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno para alcanzar el objetivo del sector educativo. Nuevamente les pido un gran favor, tomemos las primeras dos líneas de este texto. Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nuestro texto constitucional analizado no prevé la educación a distancia. Establece procedimiento formal de una educación presencial. Solo las aulas están preparadas para cumplir con el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el análisis encontramos un párrafo que además establece que el Estado mexicano implementará medidas que favorezcan el ejercicio pleno del derecho de acceso a la educación de las personas, con la finalidad de combatir la desigualdad socioeconómica, regional y de género en el acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos. Pongamos atención a que aquí nos dicen que el Estado mexicano garantizará el ejercicio pleno del derecho a la educación. Y finalmente, el sistema educativo que prevé el artículo 3º constitucional es inclusivo. ¿Por qué es inclusivo? Porque toma en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos. Aquí tenemos que tomar en cuenta el concepto de inclusión. Para el análisis que vamos a hacer a continuación, llevaremos presente la gratuidad de la educación en este proceso educativo digitalizado. Llevaremos presente el concepto de igualdad sustantiva. Llevaremos presente que nuestro texto constitucional no prevé la distancia, la educación a distancia, y nos garantiza el pleno ejercicio del derecho a la educación. El número 5 prevé la inclusión como parte de la educación. Además de las obligaciones que tiene el Estado mexicano acorde con su Constitución, tenemos que remitirnos al texto del artículo 133 de las obligaciones que contrae el Estado mexicano en el Concierto Internacional de Naciones. En este caso, aquellas obligaciones que surgen de la Agenda 2030, particularmente de la ODS 4, es decir, del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, cuyo objeto fundamental es garantizar una educación de inclusión, de equidad y de calidad, pero al mismo tiempo tiene por objeto la ODS 4
promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida y para todos. Pero, ¿qué es la educación inclusiva? La UNESCO define la educación inclusiva definiéndola como una aproximación estratégica diseñada para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje exitoso para todos los niños y niñas y jóvenes. Esta educación inclusiva hace referencia específicamente a metas comunes para disminuir y superar todo tipo de exclusión desde una perspectiva del derecho humano a una educación cuya finalidad tiene que ver con el acceso, la participación y el aprendizaje exitoso en una educación de calidad para todos. Pero veamos lo que pasa con la educación, el enfoque tradicional de la educación y el enfoque en la educación inclusiva. En el enfoque tradicional se diagnostica a cada alumno y alumna para determinar una categoría y solucionar el déficit existente. Sin embargo, en la educación inclusiva simplemente se analizan las características de cada estudiante para determinar el apoyo que será necesario. En el enfoque tradicional, la educación se centra en el estudiante, mientras que en el inclusivo lo hace en la clase. Finalmente, la educación inclusiva no utiliza programas especiales para determinados estudiantes, sino que en la misma aula se responden a las necesidades de cada estudiante. Ahora bien, ¿cómo define la UNESCO la educación equitativa y de calidad? Este organismo internacional señala que además de mejorar la calidad de vida de las personas, el acceso a la educación inclusiva y equitativa permite abastecer a esas personas de herramientas para desarrollar soluciones innovadoras a los problemas que se les presentan. Con esta información que hemos recabado hasta este momento, podemos entonces analizar si la educación digital en México es eficaz o no es eficaz. Partiendo de los supuestos que hemos venido manejando, desde el contexto mismo del análisis podemos decir que nuestro país, el Estado mexicano, cumple parcialmente con esa educación digital en razón de las circunstancias que rodearon la implementación de la educación digital en México. México, igual que los gobiernos del mundo, no estábamos preparados para enfrentar los retos de una pandemia, tampoco estábamos preparados para un confinamiento durante meses y menos para permitir que no se garantizara el derecho a la educación. México ha realizado esfuerzos enormes para garantizar la educación a 35 millones de estudiantes y en ese propósito se dedicó a capacitar a más de 1 millón de docentes en educación digital. Estas son apenas algunas razones por lo que la educación digital que hoy promueve el Estado mexicano es parcialmente eficaz. Sin embargo, en la parte en la que no es eficaz, es necesario hacer ajustes y adecuaciones legales para poderlas aterrizar en el campo natural. Decíamos hace algún momento, tengamos presente la parte del texto del artículo 3º constitucional que establece que las aulas son el lugar idóneo para el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué significa? Que nuestro texto constitucional no prevé la educación a distancia, solamente garantiza la educación en la infraestructura que tiene diseñada, las aulas escolares. Hablábamos hace un momento que tuviéramos presente también el concepto de igualdad sustantiva. Esta igualdad sustantiva a la que se refiere el artículo 3º constitucional compromete al Estado mexicano
con los objetivos de desarrollo sostenibles vinculados con la educación por la igualdad. La ODS 4 relativa a la educación y la ODS 10 relativa a la reducción de las desigualdades. Esta educación digital que promueve el Estado mexicano realmente reduce la brecha de la desigualdad, realmente garantiza la educación de los mexicanos, parcialmente sí cumple esa garantía de la educación. Sin embargo, para garantizar esa igualdad sustantiva, no solo debe invocarse la igualdad de oportunidades, sino que es necesario invocar la igualdad en el trato, la igualdad en la participación y, por supuesto, la igualdad de resultados. Aquí habría que preguntar si el Estado mexicano tiene a su alcance los mecanismos de evaluación de resultados, de participación y de igualdad en el trato. Ahora bien, la educación en México requiere de una política pública que prevea situaciones que impacten la educación por crisis causadas por esta pandemia, la inseguridad generada por la violencia común o de alto impacto, los bloqueos carreteros, etc. De no considerarse estos factores de riesgo como una política pública que rodee el sistema educativo mexicano, en lo sucesivo se carecerá del presupuesto suficiente y necesario para poder vigorizar un mecanismo alternativo para hacer asequible la educación a los educandos en momentos de crisis como este. Ahora bien, una de las partes también negativas de la educación digital en México se relaciona esencialmente con el costo que representa para las y los educadores. Esto es, los profesores y profesoras de su salario se encuentran contratando plataformas como Zoom, Skype, etcétera, para poder cumplir con los programas y planes de estudios aprobados por la Secretaría de Educación. Sin embargo, esto es una repercusión en perjuicio de los docentes, pero también habría que analizar si en este momento es importante cumplir o no con los planes y programas de estudios aprobados por la Secretaría de Educación. Ahora bien, este nuevo proceso de enseñanza a través de la digitalización educativa también trae repercusiones significativas para las y los padres de familias y las y los tutores. Económicamente también se ven afectados, y aquí es donde yo les digo la gratuidad a que se refiere el artículo 3 constitucional se encuentra garantizado. Por supuesto que no, y lo vemos en la siguiente información que maneja el INEGI de la siguiente manera. 18.3 millones de hogares en México tienen acceso a conexión móvil y fija, lo que representa el 52.9% del total de la población. Es decir, tenemos un 48.1% de la población mexicana que no tiene conexión fija o móvil. Hasta 2018, 50.8 millones de mexicanos eran usuarios de computador, sin embargo, un 49.2% no lo era. Y eso debe considerarse si tenemos en cuenta que estamos hablando de digitalización, que si bien es cierto, no solo se circunscribe a la utilización de plataformas, sí se circunscribe a la educación que se imparte a través de televisión y de la radio. Ahora bien, la proporción estimada de hogares que disponen de una computadora en el país ascendía a 45.4%, es decir, un 54.6% de la población no tenían una computadora en su casa. El 95.4% de los hogares cuenta con señal digital y el 82.2% de la población tiene una televisión digital. El 11.4% tiene aún televisiones analógicas
y el 6.4% para poder acceder a la digitalización tiene que utilizar decodificadores. Con este planteamiento estadístico surgen algunas preguntas. ¿Es gratuita la educación en México? Los padres de familia, para que sus hijos puedan acceder a la educación, requieren hacer un gasto adicional. Si tomamos en cuenta que muchos empleos se perdieron durante la fase de pandemia y esos padres de familia eran la única fuente de ingreso de esos hogares, la complicación para poder acceder a la educación es todavía muy importante. ¿Qué pasa en aquellos hogares donde se tienen 2 o 3 hijos? Recordemos que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática tiene estadísticas que señalan que los mexicanos tenemos en promedio entre 1 y 3 hijos. Pueden tener 2, compramos otra televisión o compramos 1 o 2 equipos de cómputo. ¿Dónde quedó la gratuidad de la educación? Esto significa que los padres de familia tengan que adquirir a crédito equipos de cómputos o contratar planes de internet con más megas para facilitar la conectividad y acceder con más facilidades a las páginas de la internet o bajar la información con la que se encuentra trabajando el docente. Otra cuestión importante que debe analizarse es que para 2021 el gobierno mexicano debe liberar el presupuesto o un presupuesto suficiente que permita diseñar contenido educativo para la plataforma, una plataforma especial para la digitalización educativa, la radio y la televisión. En este rubro de radio y televisión es necesario que el Estado mexicano ponga particular interés por la repetición recurrente de los programas educativos que transmite la educación abierta. De esa manera no se garantiza la educación en México. Finalmente, tendríamos que concluir que el quehacer gubernamental a través de políticas públicas y programas específicos ha sido notablemente insuficiente para garantizar el derecho humano a la educación. Estas gráficas las maneja el INEGI y las pongo a consideración. En 2015 a 2018, la población usuaria de Internet en nuestro país. Vemos de 2015 a 2018 cómo ha ido creciendo de manera gradual de 62.4% a 74.3%, es decir, 25.7% de la población no tiene acceso a Internet. Y como lo veremos en la siguiente lámina, lo preocupante no solo es el 20% de la población urbana que no tiene acceso a Internet, sino un 59% de la zona rural, como lo vemos a continuación. El INEGI maneja una estadística que se llama distribución de los usuarios de Internet en áreas urbanas y rurales de 2017 a 2018. En la zona urbana en 2017 encontramos que el 71.2% de la población era usuario de Internet y en 2018 el 73.1%. Sin embargo, la situación es radicalmente diferente en la zona rural, donde el acceso por donde la distribución de los usuarios de Internet es menor. 39.2% en el año 2017 y para 2018 el 40.6% de los habitantes de las zonas rurales era usuario de Internet. Este programa digital de educación implementado pro pandemia por el Estado mexicano disminuye la desigualdad en el país, garantiza el acceso a la educación y bueno, finalmente esto es un breve análisis, una breve plática con ustedes que me permite concluir que el Estado mexicano cumple parcialmente con el derecho humano a la educación,
y parcialmente la educación que imparte a través de la educación digital es parcialmente correcta. Agradezco muchísimo su atención. Espero que esta plática haya servido y sea de utilidad para usted. Y por favor, cuídese, no sea parte de la estadística. Estamos en un momento difícil para la nación. Ayudemos a que el gobierno de la República y de sus entidades federativas puedan cumplir con el objetivo de garantizar el derecho humano a la salud y el derecho humano a la vida. Muchísimas gracias, quedo a sus órdenes. Mi nombre es Orlando Cepeda Arias, agradecidos con usted y con el Laboratorio Virtual de Derecho y Desarrollo Sustentable. Muchas gracias y buenos días.